consulta que le hizo el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña. La razón es que para el próximo año ya no se aplicaría las restricciones que establece la regla fiscal, que desde el 2021 restringía los aumentos por costos de vida en el sector público cuando la deuda pública superaba ese 60% del Producto Interno Bruto. Preguntas, ¿el cuánto o cómo se frenaría? Si es que esa es la intención. ¿Cuáles serían los cambios? Ya está el diputado Jonathan Acuña con nosotros a esta hora. Diputado, ¿cómo me le va? Bienvenido. Hola, muy buenos días, todo muy bien por acá, muchas gracias por el espacio para conversar sobre esto. Si entendí el titular, el plan suyo es frenar el incremento. Así es, por completo. Efectivamente, lo que ocurre es tal y como usted lo contaba, ¿verdad? Años atrás, cuando se discutió la reforma fiscal que se aprobó en el año 2018, pues se está discutiendo todo el asunto fiscal y que querían meterle recortes que efectivamente han ocurrido lamentablemente en producto de esa reforma fiscal a cosas muy importantes como la inversión social o la inversión en educación. Nosotros nos opusimos desde el Frente Amplio a esa reforma fiscal, pero aún así incidimos en ese texto. Y por una moción del exdiputado José María Villalta metimos un transitorio que básicamente decía que los salarios de los diputados, del presidente, ministros, todos los altos jerarcas estarían congelados durante 2 años. Es decir, si tocaba hacer esfuerzos, que lo hagan los jerarcas, ¿verdad? Y luego más adelante, la discusión que se vino fue porque eso fue durante 2 años. Entonces, en el año 2021, de repente, iba a tocar que le den aumento a los diputados, porque ya se habían acabado esos 2 años de congelamiento, mientras que todos los salarios en el sector público sí estaban congelados, porque por efecto de la regla fiscal, si la deuda pública supera el 60% del PIB, si está por encima del 60% del PIB, los salarios se congelan. Eso dice el artículo 13 de la ley 9635. Sí. Entonces, mientras todos los funcionarios, maestros, maestras, tenían su salario congelado, los diputados iban a recibir aumento. Me parece una barbaridad. Entonces, en aquel momento, de nuevo José María Villalta presentó un proyecto de ley diciendo, no, si la deuda está por encima del 60% del PIB y los salarios en general están congelados, las remuneraciones de los diputados también se tienen que congelar. Y así ha sido entonces. Desde el año 2018, como les digo, los salarios de los diputados han estado congelados por iniciativas nuestras. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que para el próximo año 2026, la deuda va a estar un poquitito por debajo del 60% del PIB, apenas un poquitito. Eso hace que los salarios del sector público el próximo año sí deban y puedan recibir aumento por costo de vida. A mí eso me alegra mucho, que los maestros, que las maestras, que los policías, ¿verdad? Que los funcionarios públicos puedan recibir ese aumento por costo de vida, claro, eso sí. Pero los diputados no deberíamos recibir aumento. ¿Por qué no? Porque los esfuerzos que sigue haciendo el país en materia fiscal tienen que continuar. Y yo creo que hay que dar el ejemplo. Y dar el ejemplo implica empezar por casa. Entonces, si en un país donde yo he estado luchando para que no recorten las becas, porque esto lo sabe la ciudadanía, o para que no se recorten los cupos en la red de cuidado, ¿verdad? Porque entonces que no responden que hay pocos recursos, lo mínimo es que los altos jerarcas de los diferentes poderes demos el ejemplo y establezcamos que no hay aumento para nosotros, ni para los diputados y diputadas, ni para los magistrados, ni para los rectores, todos los altos jerarcas, y esa es la propuesta, básicamente. Diputado, solo para entender el proceso y obviamente que a la gente le quede claro, a ver, los diputados, ustedes no reciben un salario, digamos, establecido. Lo que se les da básicamente es ese dinero por gastos de representación, que son 800,000 colones. Lo que se gana son las dietas por asistencia a las sesiones. ¿En dónde se aplica el aumento? ¿En esos 800,000 o en el pago de cada dieta? ¿Cuál rubro, digamos? En la totalidad. Lo de los diputados es un gallo gallina, ¿verdad? De hecho, finalmente la Procuraduría lo que ha hecho es una remuneración, porque tenemos una mezcla, ¿verdad? Tal y como usted dice, hay una base y luego hay dietas. Y las dietas dependen de si uno va a sesionar o no, ¿ok? Pero el aumento que establece la ley de remuneraciones de los diputados, lo que dice es que se aumenta por inflación. Entonces, aumenta el monto completo. Si fuese un 1% la inflación el próximo año, eso implicaría un aumento de 40,000 colones por mes, ¿verdad? Para poner un ejemplo, 40,000 colones en el bruto por mes. Y lo que queremos es evitar eso por completo.
De hecho, esa ley lo que establece es que es automático, va por inflación, porque en el pasado los diputados caso por caso se iban aprobando sus aumentos y aquello era un escándalo, ¿verdad? Claro, Se terminaba aumentando lo que les venía en gana, imagínense, estableciéndose a sí mismos los aumentos, ¿verdad? Eso está regulado es por inflación. El asunto es que con ser un 1% la inflación para ese momento, el aumento ya sería de 40,000 colones al mes, ¿verdad? Ajá. En un país en el que nos estamos esforzando para salir de la situación de las finanzas públicas, y aunque a mí eso me parece terrible, me parece un grave error, terminan muchas veces los gobiernos de turno recortando inversión social, recortando inversión en infraestructura, recortando becas, recortando la plata para las pensiones de personas adultas mayores en pobreza. ¿Cómo vamos a recibir un aumento? Y diputado, me parece que es una barbaridad. Hay una parte, ¿por qué no incluyen ahí mismo, aprovechando ese proyecto, aprovechando el texto, lo de la gasolina? Es que esos 500 litros de gasolina, porque eso disgusta a la gente. Yo le transmito el disgusto de que dice, les pagamos salario, les pagamos la gasolina, les pagamos todo. Ya eso que ya se controla lo del gasto en whisky. Pero esas cosas, ¿por qué de una vez no se aprovechan? A ver, diputados. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que yo llamo una carebarrada, ¿verdad? Yo no uso la gasolina, también lo sabe la ciudadanía, no he recibido un colón, yo rechacé, no he tocado esa tarjeta, la que le dan a uno no la he tocado, yo viajo en tren y la gente lo sabe aquí en Heredia y me ven en el tren todos los días. Yo no uso eso. Yo voy al trabajo como cualquier costarricense y sé que además tengo un trabajo muy privilegiado al lado de muchos de mis compatriotas, ¿verdad? Me parece innecesario ese tipo de extras, ¿verdad? Y sí le voy a decir, con todo gusto yo podría incluirlo en pero es que desde Frente Amplio ya presentamos un proyecto de esa materia y nos lo rechazaron. Presentamos un proyecto, ojo, no yendo tan al extremo como en mi caso, que yo renuncié por completo a usarla, bajando el monto que se les da a los diputados y exigiendo que reporten en qué usan esa plata. Además. Ustedes recordarán que salía, por ejemplo, noticias a fin de año, no sé si este fin de año, donde había diputados y diputadas que aparecían echando gasolina en medio de vacaciones en gasolineras en las playas. Bueno, por lo menos si lo van a usar, que sea para hacer giras a sus comunidades. Como les digo, yo sigo visitando comunidades y no toca un colón de esa gasolina. Pero habíamos presentado un proyecto de ley desde el Frente Amplio para eso y nos lo rechazaron las demás fracciones. Bueno, diputado, esperaremos entonces. Ahí está el proyecto, el diputado Jonathan Acuña, que nos acompaña hoy, que ha dejado claro entonces que está listo este proyecto para evitar que se aplique ese aumento y toda esta discusión que ha sido ya tradicional. Recuerda una diputada, yo no sé si devolvió la plata, ¿recuerda una diputada? Ivonne Acuña. ¿No la ha devuelto? ¿No la ha devuelto? No la ha devuelto. Una diputada del partido, don Fabricio Alvarado, siguen sin devolver la plata. Ok. Diputado, gracias. Con mucho gusto. Que le vaya muy bien. Jonathan Acuña es del Frente Amplio, esta mañana con nosotros aquí en Desde Buena Mañana. La publicación está hoy precisamente en la página número